Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigos, el libro del mar. No contiene la ubicación del Perla Negra, tampoco una selección de canciones de La Sirenita, no, ya busqué. Lo que sí contiene es ese persistente y centenario anhelo del pueblo boliviano de volver al mar que le fue arrebatado por Chile en la Guerra del Pacífico. Este anhelo lo ha llevado a levantar una demanda contra el vecino país en La Haya, lugar en donde al parecer la moda es la del siglo XVII. Pero para poder entender los motivos por los cuales dos países hermanos decidieron resolver sus problemas frente a una corte internacional y no como solía hacer mi mamá obligándonos a abrazarnos, les propongo, mis pancaritas millennials, recordar viejos tiempos. Imperio incaico, no tan viejos, pero está bueno decir que excavaciones y descubrimientos arqueológicos indican que hubo presencia de esta cultura en las costas del Pacífico. ¿Españoles en América? No, todavía no, pero está bueno decir que con eso de que a los españoles les gustaba crear virreinatos por aquí y audiencias por allá, ellos configurarían geográficamente, más o menos, lo que en el futuro serían los límites territoriales de los pueblos de Latinoamérica, luego de que estos sacaran de una patada a Fernando VII. Al final de la colonia, la Real Audiencia de Charcas sería, en gran parte, el territorio de lo que se convertiría en lo que hoy conocemos como Bolivia. 6 de agosto de 1825, ahí sí está bien. Cuando Bolivia se declaró independiente del Imperio Español, al igual que el resto de los países de Latinoamérica, lo hizo bajo el principio jurídico de uti possidetis iuris, que para los que no saben latín quiere decir como poseéis de acuerdo a derecho, así poseeréis. Esto significaba básicamente que los límites geográficos establecidos durante la colonia se mantendrían vigentes después de la Guerra de Independencia, y solo se modificarían en caso de que llegara a existir algún tipo de acuerdo entre partes. Es por eso que Bolivia nació a la independencia heredando gran parte del territorio de la Real Audiencia de Charcas, con fronteras que llegaban hasta el Pacífico. Entonces pasó el tiempo y todo más o menos bien, aunque claro, el pelear por la independencia había dejado a la mayoría de las nuevas naciones con economías muy debilitadas y hacían lo que podían para sobrevivir, hallando salvavidas en recursos naturales como la plata, el salitre y el guano, hasta que en febrero de 1879 se vino la Guerra del Pacífico, que de pacífico no tuvo nada y cuyo detonante fue un impuesto de 10 centavos. Pero para tener una idea más clara y más amplia sobre las razones por las cuales Bolivia y Chile, y después Perú, se fueron a la guerra, necesitaremos antes un poco de contexto histórico explicado en pocas palabras para tener una idea clara y más amplia sobre qué rayos pasó. En 1826, un año después de la independencia de Bolivia, Antonio José de Sucre, segundo y más guapo presidente de Bolivia, creó los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí. Dentro de la jurisdicción de este último se encontraba la provincia del Litoral, que comprendía el desierto de Atacama. La frontera boliviana con el mar del Pacífico se había convertido en un importante reservorio de guano, excremento de ave que era un excelente fertilizante, y salitre, que cumplía la misma función, además de servir de base para la elaboración de dinamita. En gran medida eran países europeos los que demandaban estos recursos que cobrarían relevancia económica desde mediados de 1800 para Perú, Chile y Bolivia, que no tenían plata para salir de sus respectivas crisis económicas. Y nosotros tomamos como punto de partida esto porque no se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. Sin embargo, un conflicto bélico que involucra a 3 países no puede tener como detonante un solo hecho. Además del económico, existieron otros motivos que los empujaron a la guerra. Para este video no mencionaremos las intenciones expansionistas de Chile, ni la intervención extranjera en la guerra, porque ya se ha hablado mucho sobre esos temas. Así que vamos a intentar explicar algunos de estos motivos con este speedrun histórico. Bolivia y Chile tuvieron desde siempre problemas fronterizos disputándose la posesión de tierras entre los paralelos 26 y 23. Estúpido uti possidetis iuris, no serviste para nada. Que más arriba, que más abajo, nunca se ponían de acuerdo y las relaciones diplomáticas solo se ponían más y más tensas. Hay que decir también que desde 1860 Chile explotaba el guano del territorio boliviano de manera ilegal, dando concesiones a empresas privadas. Y sí, las políticas de Estado de aquella época, sumadas a la poca presencia de bolivianos en sus propias costas, contribuyó en gran manera a que esto fuera así. En 1866, cuando Mariano Melgarejo era el presidente de Bolivia, ay Melgarejo, ¿cuándo no?, se firma un tratado que pretende zanjar el problema territorial y establece la frontera boliviana-chilena en el paralelo 24. De acuerdo con este tratado, la explotación de los recursos naturales que se hallaran en los paralelos 23 y 25 se realizaría a mitades. ¿Y quién fue la persona a la que Melgarejo encargó la redacción de dicho tratado? Nada menos que al chileno Aniceto Vergara Albano. Really?
Really, nigga? ¿Embajador de Chile en La Paz y luego ministro de Hacienda de Bolivia? Ay, política de antes, no vuelvas nunca más. ¡Shu! ¡Shu! Las consecuencias de este acuerdo desventajoso para Bolivia se verían a la larga. Se había cedido territorio y compartido ganancias. 8 años más tarde, durante el gobierno de Adolfo Vallivian, se firmó el Tratado de 1874, en un intento por enmendar a su antecesor. Este tratado, si bien aliviaba económicamente a Bolivia, la comprometía a no cobrar impuestos a empresas chilenas que explotasen las riquezas naturales del litoral boliviano por 25 años. El aceptar esta cláusula sería un grave error. Lo que sigue a continuación es bien sabido por todos y se asume como la causa de la guerra. Bolivia concede permisos de explotación de recursos naturales a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, compañía privada con capitales anglo-chilenos. Al verse el país en apuros económicos tras los desastres naturales que asolaron los puertos bolivianos de Tocopilla, Mejillones junto al mar y Antofagasta, entre 1877 y 1878, deciden en 1879 cobrar un impuesto de 10 centavos a la compañía. Chile argumenta que eso iba en contra del Tratado de 1874, y lo que era un asunto entre Bolivia y una compañía privada se convierte en un problema internacional. Hay que resaltar que en Bolivia, desde 1864 hasta 1879, en la silla presidencial estuvieron Mariano Melgarejo, que fue reemplazado por Agustín Morales, quien a su vez fue reemplazado por Tomás Frías, que a su vez fue reemplazado por Adolfo Vallivian, que sería reemplazado por Tomás Frías otra vez, que sería reemplazado en 1876 por Hilarión Daza, y este último cargaría sobre sus hombros el peso de la guerra. Se pondría firme frente a los reclamos de Chile sobre los impuestos y encargaría la recesión del contrato y el embargo de los bienes de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles. Frente a esto, para presionar una negociación, Chile decide anclar frente al puerto de Antofagasta a su barco de guerra el Blanco Encalada. Bolivia dice, ¿ah sí? Y se rehúsa a cualquier negociación en esas condiciones. Entonces Chile, sin ningún aviso previo de guerra, invade Antofagasta el 14 de febrero de 1879. La guerra había empezado. Y ese fue nuestro contexto histórico explicado en pocas palabras, que no fueron tan pocas, para tener una idea clara y más amplia, más o menos, sobre qué rayos pasó. Y ya sé lo que están pensando. ¿Y Perú? Pues en febrero de 1873, 6 años antes de la Guerra del Pacífico, durante el gobierno de Tomás Frías por Bolivia y de Manuel Pardo por Perú, se firmó secretamente el famoso Pacto de Alianza, por el cual ambos países se unirían en caso de ser agredidos por cualquier otro país. Iniciada la guerra, Bolivia le hizo recuerdo del pacto y Perú aceptó su compromiso. Obviamente, Chile, al enterarse de este acuerdo, ya en plena guerra, trató de convencer a Bolivia de romper su alianza con Perú y unirse a ellos, a Chile, a cambio de puertos peruanos. Esto se conoció como las bases chilenas. Sin embargo, Daza, consecuente con su honor y con la alianza con Perú, rechazó la propuesta. Luego de la toma de Antofagasta cayó Calama, donde fueron figuras heroicas los bolivianos Eduardo Baroa y Ladislao Cabrera. Luego vendrían los enfrentamientos en el mar, enfrentamientos que tuvieron dos protagonistas, Perú y Chile. Porque sí, Bolivia fue a la guerra por el mar sin tener barcos. Se los dije. Adolfo Vallivian, presidente de Bolivia de 1873 a 1874. Se los dije en 1873. Pedí la aprobación de presupuesto para comprar buques de guerra y me hicieron caso. No. ¿En qué querían ir a la guerra? ¿En balsas de Totora? Eso de balsas de Totora nunca lo dijo, pero apuesto que lo pensó. Se los dije. Totora. Las batallas en alta mar se lidiaron entre peruanos y chilenos, y hay que destacar el valor y heroísmo de dos hombres. El primero, Miguel Grau, comandante peruano del blindado Huáscar, que pese a la superioridad numérica en cuanto a naves de guerra por parte de Chile, logró dominar el escenario de guerra en el mar por un importante lapso de tiempo. El otro hombre a destacar es el comandante de la corbeta chilena Esmeralda, Arturo Prat, quien murió intentando abordar el Huáscar. La guerra siguió su curso para Bolivia hasta 1880, cuando se retiraría a causa de su inferioridad militar. Para Perú, la guerra terminaría recién en 1883. En 1884 se firmó el Pacto de Tregua entre Bolivia y Chile. Luego, el 20 de octubre de 1904, el Tratado de Paz y Amistad. Sana, aquí no pasó nada. Sin embargo, sí pasó. A Bolivia no solo se le arrebataron vidas, territorio y recursos naturales en una guerra por un impuesto de 10 centavos, sino también su cualidad marítima inherente a sus orígenes y con ella su salida al mar.
que en términos de desarrollo de un país es un factor muy importante. Hay que mencionar aquí lo que dijo en 1879 el ministro chileno de Relaciones Exteriores Domingo Santamaría, que más tarde asumiría la presidencia de su país y que comprendió que no se podía dejar a Bolivia sin un acceso al Océano Pacífico. No olvidemos por un instante que no podemos ahogar a Bolivia, privada de Antofagasta y de todo el litoral que antes poseía hasta el Loa. Debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia. Bajo esta premisa, luego del Acuerdo de Paz de 1904, fueron varios los momentos en los que Chile se comprometió en otorgar a Bolivia un acceso soberano al mar. Por ejemplo, Pinochet y Banzer, en el famoso Abrazo de Charaña de 1975, intentaron poner fin al enclaustramiento obligado de Bolivia. Pinochet y Banzer. Y como Pinochet, otros presidentes y diplomáticos chilenos se comprometieron a resolver este asunto, lo que nos devuelve a nuestra época actual. En 2011, el gobierno boliviano decidió llevar el asunto marítimo con Chile ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Se formó entonces un equipo integrado por políticos, abogados e historiadores para preparar un documento que fuera la base histórica y jurídica de la demanda, que no se basa en el Tratado de 1904 como argumenta Chile, sino por el contrario se basa en los compromisos de carácter oficial hechos por este país luego de la guerra, compromisos que le garantizaban a Bolivia una salida soberana al mar. En 2013 se presentó la demanda en La Haya. Esta se declaró competente para atender el caso y en 2018 Bolivia presentó sus alegatos, que se basan fundamentalmente en la intención de obligar a negociar a Chile su acceso al mar, reconociendo que este se adueñó del litoral boliviano movido por intereses económicos, que fue el mismo Chile quien en 5 ocasiones ofertó una salida soberana al mar para Bolivia, demostrando así que el Tratado de 1904 no es un obstáculo para encontrar una solución. Y por último, que la demanda marítima cumple los requisitos del derecho internacional. Obvio sí. Y ahí estamos, esperando la decisión de la Corte que, de ser favorable para Bolivia, no obligaría a Chile a ceder territorio, pero sí la obliga a tratar el asunto marítimo y a encontrar una solución que satisfaga a ambos países. Y si estás viendo esto en el año 2156, eres un alienígena y nosotros aún no hemos solucionado este asunto, seguramente es porque Latinoamérica sigue siendo un pueblo al sur de Estados Unidos. Fin. Los antecedentes de la Guerra del Pacífico, la demanda marítima, todas nuestras penas y todas nuestras glorias. Bueno, eso según yo. Si quieres saber más sobre los hechos que rodearon a la Guerra del Pacífico o saber más sobre la demanda marítima, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web, tanto chilenas como bolivianas, para que le eches un ojito curiosín y descubras por ti mismo y por ti misma que son más las cosas que nos unen que las que nos separan.